Hola a todos, bienvenidos una vez más a Seminario en Diálogo, porque recuerden que la teología en el Seminario Bíblico de Colombia la construimos entre todos en diálogo. Tenemos un episodio muy especial, como pues todos los que hemos presentado desde el Seminario Bíblico de Colombia, porque tenemos a dos invitados. El tema de hoy es detrás de las páginas de estos dos libros y tenemos pues a los autores aquí, que es Guerra Invisible del doctor Gerit y Griego para Sancho de Elizabeth Sendek y de Henry Periñán. Y tenemos aquí hoy a Elizabeth que nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando pues de los procesos, las ideas y todo detrás del texto. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy. Para Sí, comenzar, me gustaría que se presentaran y nos contaran un poquito acerca de ustedes, quiénes son, de dónde vienen, qué están haciendo en este momento. encantada de estar aquí. Gracias, Esteban, y gracias por la invitación. Mi nombre es Elizabeth Sendek. Yo soy una bogotana renegada. No porque no quiero a Bogotá, pero porque me casé hace 49 años y mi esposo me llevó a andar el país y nunca volví a vivir a Bogotá. Y hace 31 años vinimos a Medellín para enseñar en el Seminario Bíblico de Colombia y aquí seguimos. Durante 14 años fui profesora de tiempo completo. Y los 14 años siguientes fui vicerrectora académica y decana. Enseñé durante ese periodo de 3 años, casi 4 años, y después 10 años como rectora. Y ahora soy una reliquia, felizmente. Bueno, un referente de la industria, mejor como los carros clásicos. No andan mucho, pero son referentes. Entonces, Qué bueno, gracias por la invitación. perfecto, muchas Mm. gracias. Profe. Sí, muchas gracias por la invitación también a los que están escuchando, viviendo. Sí. Yo me llamo Gerrit Vreugdenhil, tengo 56 años y soy pastor misionero de la Iglesia Reformada de Holanda. Y tuve el privilegio de vivir con mi familia en Chile por 8 años y medio, trabajando en la Iglesia Presbiteriana, parcialmente un 20% de mi tiempo, el resto trabajé en una institución teológica, la Comunidad Teológica de Chile, como profesor de Biblia, Antiguo Testamento especialmente. Y después de este tiempo, donde aprendimos muchísimas cosas, regresé a Holanda y asumí pastorado en distintas ciudades hasta que en el último lugar, la ciudad de Gouda, fui 8 años pastor de Iglesia Central allá y Dios me llamó a una nueva aventura de fe. Entonces escuché a través de la Liga Misionera que necesitaban apoyo cuanto a los profesores acá en el seminario, entonces me sentí llamado a hacerme parte de esta aventura de fe también, y con mucha gratitud. ¿Y cuánto Entonces tiempo empecé a ya? trabajar acá el septiembre de 2022 y tengo una dedicación de 75% al seminario. Qué bueno, Sí, excelente, muy bien. y el Excelente. resto queda disponible para la iglesia en Holanda. Excelente, qué Sí. bueno. Como yo les he dicho a varios de los invitados, a mí me encanta muchísimo cuando los profesores comparten ese tiempo entre la docencia y la iglesia. Sí, verdad, Eso sí, eso le da, para mí como estudiante sí. del pregrado y ahorita en la maestría, siempre se siente un sabor diferente cuando el docente se dedica tanto a la academia como a la iglesia. Así es. Sí. Vamos entonces a conversar un poquito acerca de los libros que, como les decía, son dos temas bien diferentes. Entonces, lo que me gustaría preguntarles primero es, bueno, que nos cuenten un poquito de qué se trata los libros que han escrito, el libro que tenemos aquí, el de Guerra Invisible y el de Griego para Sancho, y de dónde surge la idea de un tema pues tan específico como este, cómo llega a esta idea. Más que nada, la idea de escribir este libro nació, yo creo que más que nada en Chile. Estuve trabajando en un seminario interdenominacional, pero muchos alumnos, 80-90%, venían de iglesias pentecostales. Me invitaron a visitar sus iglesias y me fui enterando de qué hacer, sobre todo en el mundo pentecostal. Hablaban mucho de liberación de demonios, de sanidades, etc. Entonces ahí me fui interesando en ese sentido, en el tema, y viendo también la ¿Y hace cuánto, importancia. profe, estuvo usted en Chile? Estuve allá en Chile de 98 hasta 2007. Ok, y antes de esa época entonces venía Sí, la iglesia presbiteriana, de esa cultura, esa raíz de la iglesia, y entonces ya, era como su primera vez en contacto con comunidades más pentecostales. correcto, es tradición reformada. Bueno, en general muy poca apertura, muy poca reflexión teológica sobre el tema de lo que se llama la batalla espiritual o reino de la oscuridad. Entonces, para mí fue un tema en cierto sentido nuevo, que siento mirando hacia atrás que Dios lo colocó en mi mesa para reflexionar.
viendo la escritura y también lo que pasó en mi propia familia, porque empiezo el libro en el prólogo hablando de lo que pasó con mi hija. Ella tuvo un tiempo ciertas pesadillas en la noche. No había colegio donde ella estaba, el colegio chileno árabe, había recibido por su cumpleaños un atrapasueños. Y este objeto tenía que colocar encima de su cabecera, de la cama, y decía en un papelito que todas las cosas o sueños buenos iban a caer sobre ella y las cosas malas iban a caer en el suelo. Y no me gustaba tanto el regalo, pero soy muy racional, no creo en esta cuestión. Entonces ella lo tenía colgada. Entonces empezó a despertar en la noche. Y, nosotros pensamos, porque cambiamos de casa, de ciudad, pensamos que tenía que ver con todos los cambios, nuevo colegio, nueva iglesia, nueva casa, pero no. Y entonces durante 3, 4 semanas ella se despertaba en la noche, ella vino a nuestra pieza, y no puede dormir, pero no decía mucho. Entonces un día yo pensé, ¿qué está pasando con mi hija? Empecé a orar. Señor, muéstrame, pasa algo. Y de repente vi una imagen mental de este atrapasueño y lo tenía colgado sobre su cama. Entonces en la tarde cuando ella regresó del colegio empecé a conversar con ella, Raquel, estaba orando por ti, y porque despiertas en la noche, dice, ya papá, yo tengo pesadillas y veo cosas feas. Entonces nos asustamos. Y dije, si es así, podría ser relacionado con este objeto, tenemos que botarlo. Y esta recuerda, lo quemamos y ella tenía 8 o 9 años y pensé, vamos a limpiar la pieza también. Es un poco reformado, no estaba acostumbrado, algo simbólico para limpiar. Oramos y desde este momento ella nunca despertó más en la noche. Entonces fue también en mi seno familiar un encuentro, una experiencia de batalla espiritual. Y no quiere decir que cada atrapasueño tenga el mismo efecto, pero para mí fue una enseñanza también, enseñanza muy personal de la importancia del tema. Entonces las experiencias de los hermanos, sus historias, y lo que pasó en esta familia me hicieron o me obligaron a reflexionar y meterme en el tema. Ahí surgió en ese sentido la búsqueda, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice la escritura sobre la batalla espiritual? Y cómo puedo encontrar un cierto equilibrio también, porque se puede dar demasiado énfasis al tema de demonios y espíritus, buscando un equilibrio. Entonces, ahí estoy. Y volví a Holanda, escribí un libro en holandés y se empezó a hacer conocer mi iglesia, me invitaron a hacer charlas, capacitaciones, entonces ahí se empezó a generar algo dentro de la iglesia reformada sobre el tema, más conciencia y más convicción, que sí es un tema importante. Griego para Sancho es una gramática introductoria al griego del Nuevo Testamento. Y yo creo que no hay ningún profesor de Nuevo Testamento y de griego que sueñe con escribir una gramática. Sí. No, en materia muy seca. Exactamente. ¿Quién quiere escribir gramática? No. Pero cuando me pidieron que empezara a enseñar griego aquí en el seminario, entonces busqué los recursos que había en español. Perdón, profe, ¿eso fue en qué época? Yo empecé a enseñar griego como en el año, la primera edición salió en el año 2006. Yo creo que yo empecé a enseñar griego por allá por 1999, 98, 99, por allá. Me di cuenta de que había muy poco escrito desde el español. Entonces, los recursos que eran más accesibles y fáciles de encontrar eran traducciones de gramáticas escritas en inglés. Sí. Entonces, las referencias a la gramática era la gramática de inglés. Entonces, imagínense, uno aprender como hispanohablante, aprender una lengua muerta a través de la gramática de otro idioma. Esa es complicado. Y cuando a los estudiantes les da a veces tan difícil aprender gramática en En español. español. Ahora para aprender en español, en inglés y el griego. Exactamente. Había un texto que había escrito un profesor en español, pero un profesor que enseñaba griego en América Latina, pero varias de las referencias a la gramática española eran erradas. Y uno de los vicios que yo tengo es que yo quiero ser muy precisa en el uso del idioma, en el uso correcto
del idioma, Ujú. porque creo que el uso correcto del idioma es muy importante en la comunicación. Entonces, tampoco estaba contenta con ese libro. Había otro que había sido diseñado para el aprendizaje independiente, poco se conseguía en Colombia, entonces tampoco estaba diseñado como para usarlo como texto para una clase. Y yo decidí empezar a trabajar mis propias notas de clase. Ese fue el génesis de lo que terminó siendo Griego para Sancho. Entonces yo iba preparando mis notas de Ujú. clase, las iba mejorando, eso fue un proceso como de 6 años tener todo el libro hecho. Las iba mejorando, los estudiantes me decían, profe, ¿y esto qué? Entonces, tengo que ampliar aquí. Este ejercicio no es tan claro, entonces uno tenía que mejorar los ejercicios. Henry Periñán, que fue un estudiante aquí, él era monitor en el curso, entonces él era muy bueno para detectar qué ejercicios nos servían, cuáles no nos servían, escoger otros, diseñar ese tipo de cosas. Era un proceso lindo porque me apasiona el buen español, porque creía en la importancia y creo en la importancia de enseñar el griego, pero sobre todo porque en el camino, por eso el título Griego para Sancho, para mí era una invitación a todos ser Sanchos. Sancho es el prototipo del hombre humilde. ¿El hombre? Humilde, Humilde, Sancho, sí. que finalmente termina pareciéndose a su señor, a Don Quijote. Ujú. Y él abraza los sueños de Don Quijote. La obra insigne de Cervantes termina con Sancho de veras dando continuidad a los sueños de Don Quijote. Y para mí, si uno va a estudiar griego con la meta de ser mejor estudiante de la escritura, es para ser humilde y aprender del Señor al que uno sirve para continuar los sueños de Él, la misión de Dios. Eso es genial. Y como les decía ahorita, dos libros tan diferentes. Griego para Sancho pensado más como una gramática y para ayudar a estudiantes que están aprendiendo. Y Guerra Invisible pues tocando estos temas que son también tan importantes y que pues también se desprenden de no solamente de la experiencia, sino de toda la investigación. Sí, sí, claro. Yo creo que las dos cosas tienen una u otra forma que ver, ¿eh? Porque para mí griego es sumamente importante, porque mucho de pensamiento acerca del reino de Dios y los demonios están en el Nuevo Testamento. Hay que leerlo, si es posible, en su idioma original. Sí. Cuando Jesús está yendo al otro lado de Gádara, ¿no? En Marcos 5, entonces viene una ola, una tempestad de viento y él lo Reprende. lo La reprende. reprende. Entonces, ese término utilizan solamente para reprender a demonios. Entonces, en el castellano no se entiende esto, pero en griego sí. Hoy día estoy haciendo un curso de salmos hebreo. Entonces, ya tomamos la Septuaginta porque tiene otro énfasis a veces, como para entender el hebreo y cómo se entiende, cómo lo cita el Nuevo Testamento. Entonces, es fascinante. El mundo de los idiomas es importante también. Y cuál es el sentido que tienen los términos y en qué contexto aparece. Así que muy buen libro. Bien. Durante el proceso de escritura, el tiempo que les llevó, porque ahorita estamos hablando de que tiene que ver con experiencias y ahorita hablamos de todo el proceso también de Griego para Sancho, que son procesos que llevaron años, en ocasiones, muchas veces, de escritura. ¿Hubo algo que de pronto ustedes en este momento dijeron, no, esto hay que cambiarle este enfoque, de pronto algo muy drástico o algo pequeño que ustedes dijeron en ese proceso, cómo cambiamos esto? Entonces, si pueden pensar un poquito en esos procesos de escritura y también en cómo pensar en escribir y llevar esas ideas que llegan y esas experiencias a lo escrito. Una cosa que para mí fue importante es que en el griego se empezó a ver el primer semestre en el seminario. En el currículo, en ese tiempo, no sé ahora, en el primer semestre los estudiantes también veían el curso de español. Entonces uno daba por sentado, todos hablamos español, por lo menos, y como yo soy fanática del idioma, entonces yo decía, pues ya todos hablamos español, tenemos, y están viendo un curso de español, tenemos las categorías gramaticales claras. Entonces, cuando yo hablo de un adverbio, todo el mundo Sí, sabe que es un de qué estamos adverbio, hablando. claro, obviamente. Ahora, y no es verdad, nosotros hablamos la lengua y puede ser que la hablemos bien, pero no estamos pensando gramaticalmente. No, verdad. Estamos reproduciendo los patrones con que se nos ha enseñado. Entonces, en el camino me di cuenta de que era muy importante tener una primera lección donde hablara de gramática en términos generales.
para ayudar al estudiante a ponerle nombre a esas cosas del idioma que usa todo el tiempo, ¿no es Claro. cierto? Y para que pudiera entender cuando se usaban esos nombres de las categorías y las funciones gramaticales en el resto del libro. Y podía fortalecer también el resto del currículo donde se le pide al estudiante que sea más consciente en la manera de escribir y cómo escribe y todo. Entonces era bonito pensar en cómo se integra eso con el resto del currículo. Pero tuve que aprender eso en el proceso. Qué bueno, sí, lo de la gramática en español. Sí, yo me acuerdo cuando estuve en Chile, tenía un colega de Alemania que venía en una iglesia pentecostal. Y un día me dijo, Gerrit, mira, estoy muy preocupado. Los hermanos de mi iglesia están muy preocupados, demonios lo ven en todo lado. Es demasiado énfasis. Entonces, dije, yo estaba buscando una contrarrespuesta, buscando un equilibrio. Entonces, él es especialista del Evangelio de Marco, de griego también. Entonces, junto con él empezamos a leer el Evangelio de Marco en griego. Y ¿sabes qué? Al estudiarlo descubrí algo. Donde está Jesús cuando entra a una sinagoga o entra en un pueblo, siempre hay oposición. De espíritus inmundos se manifiestan. Entonces yo aprendí dos cosas importantes. Donde está la presencia de Jesús, los demonios no le gustan estar, se manifiestan y quieren irse. Segunda cosa, cerca de Jesús la mejor protección. Entonces, el enfoque en la fe cristiana tiene que ser en Jesucristo, no en los vicios y otros entes espirituales. Entonces, el énfasis. Entonces, yo quise en este libro también dedicar una sección acerca de nuestra identidad, quién somos. Cuando Jesús está en el desierto, en Mateo 4, Lucas 4, está siendo tentado por el diablo. Y dice a él, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero la frase en griego puede ser afirmativa, si eres, o más dudoso. Entonces ahí está en inglés muy sneaky, como serpiente, dudando de su identidad. Pero Jesús había escuchado justo antes la voz del Padre, tú eres mi hijo amado, de su identidad. Yo pensé, el tema de identidad, pero creyente, es sumamente importante. Entonces quise agregar una parte, segunda, tercera parte del libro, hablando de la identidad que tenemos en Cristo. Pero ahí está la mejor defensa. Y quiero que los hermanos lo entiendan. ¿Ya? En la batalla espiritual, bueno, hay que conocer al enemigo, cómo su artimañas, cómo opera el mundo de oscuridad. Lo más importante es que tú eres hijo del Señor, de Cristo, que tú estás como, bueno, la teología de Pablo se puede resumir en una frase, estar en Cristo. La mejor defensa. Y yo quise agregar eso al libro, enfatizar aún más. Una cosa que yo aprecié mucho de tu libro, y no te lo he dicho, No, mira. pero que aprecié muchísimo. Yo vengo de raíces presbiterianas. Sí. En mis años de vivir en la costa caribe colombiana, me encontré con muchas de las cosas que mencionaste en Chile. Y me parece que una de las cosas, una cosa preciosísima del libro es que el libro tiene sus raíces profundas en la escritura y en la buena teología, la teología en general. No es un libro solo enfocado, este es el diablo, conozcámoslo bien, y así se echa fuera demonios. De veras es un libro arraigado en la escritura y nutrido de la escritura y de la sólida teología que debe informar todo lo que pensamos. Es un regalo precioso lo que has hecho, gracias. Muchas gracias por decirlo, es hermoso escuchar. Pero es cierto, cuando Jesús dice, por ejemplo, la verdad a su discípulo, la verdad os hará libre. Tiene que el conocimiento de la verdad de la palabra es sumamente importante en la defensa. Saber quién eres en Cristo. Y yo quise subrayarlo. Entonces, por ahí hay un capítulo dedicado a esto. Sí. Porque Pablo dice también, cuando un creyente se convierte a Jesucristo, ha habido un cambio. Sacado del reino de oscuridad, Colosenses 1:13, y trasladado a otro reino. Entonces nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo el reino del maluco. ¿Ya? Y ahora bajo el gobierno de Cristo es totalmente diferente. ¿Pero qué implica esto? Entonces yo aprendí también algo que es importante, con la primera confesión, ¿no? Que los creyentes en el Nuevo Testamento hacían, es muy, muy pequeño. Jesús Curio. Jesús es Señor. Entonces el Dios que te salva ahora es tu Señor. Manda en tu vida.
Entonces muchas veces en la iglesia predican evangelio salvacionista y pone punto. Pero hay que hacer una coma, porque te salva para llegar a ser tu Señor. Y eso es sumamente importante en la batalla espiritual también. ¿Por quién te deja gobernar? ¿Por tu propio yo, tu carne, el enemigo o por Jesús? Entonces son temas que he ido subrayando también. Me gustaría preguntarles cuál es el mayor error que se comete muchas veces al escribir, pero que lo personalicemos un poquito. Griego para Sancho es un libro de gramática. En las otras gramáticas que se han escrito, de pronto ustedes dirían, un error que se comete mucho es esto y yo traté de evitarlo o lo pude evitar de esta manera al escribir. Yo quise hablar el vocabulario de la gramática porque es un libro de gramática, pero en una manera que fuera entendible y con ejemplos. Entonces, cada vez que se introduce una categoría gramatical, por ejemplo, el adjetivo, entonces hay ejemplos del adjetivo hace tal cosa y ejemplos, para que lo que puede ser tan seco y tan árido no sea. Eso me parecía a mí muy, muy importante. Pero en el proceso, más bien en el proceso de publicación, un error del que no pude escaparme y no por distintas circunstancias es que uno nunca debe ser su propio editor de copia, porque uno está tan familiarizado con el texto que uno no ve los errores. Cuando publicamos la primera edición de Griego para Sancho, publicó el seminario, no nombraron un editor de copia. Entonces yo terminé siendo mi propia editora. Eso es muy mal hecho, porque uno no ve. Entonces había mucho error de digitación. Para la segunda edición se contrató, era un convenio con otra editorial, una publicación conjunta. Ellos tampoco pusieron un editor de copia. Entonces se había mejorado, pero todavía había más detalles y ya se habían cosas. agarrado Sí, algunos, pero exacto. todavía seguían. Estoy muy agradecida con dos profesores, un profesor de aquí del seminario y un profesor en España. Ese profesor en España se tomó el trabajo, a él le encanta Griego para Sancho. De hecho, él escribe una recomendación que está en la contraportada. Pero él se tomó el trabajo de mandarme todo el libro en PDF con sus observaciones de esas cosas. Ah, genial. Mira, y yo no hubiera trabajado una tercera edición sin el estímulo de él. Porque él me mandó eso. No nos hemos conocido cara a cara todavía y yo sueño con el día cuando nos conozcamos para darle un abrazo de gratitud. Porque él me escribía todos los años al principio, Elizabeth, ¿cuándo sacas la tercera edición? Elizabeth, ¿cómo va lo de la tercera edición? Realmente fue por el énfasis y el cariño de él. Dijo, mira, es importante, es excelente. Entonces fue muy lindo. Y para la tercera edición mejoramos un poquito con el editorial con que el seminario escogió trabajar, pero todavía ayudó mucho el aporte de ese profesor. Pero todavía yo tenía que hacer un poquito de eso. Yo digo, uno nunca debe ser su propio editor, sí. Editor de texto, de copias, ¿cierto? Pero lo que Elisa acaba de decir, yo creo que es importante también. Ese libro fue leído también por varias personas, profesora de español también en ese sentido, para mejorar el español. Y eso me tiene muy contento, porque no lo podría hacer yo. Sí, pero yo creo que al comienzo ya hablo también de un librito de C.S. Lewis, ¿no? Que carta a su sobrina, que habla de mundo espiritual, avisándolo cómo opera y todas esas cartas. Y entonces yo creo que en el prólogo hace un comentario que se puede dedicar demasiado atención o negarlo por completo. Entonces, en cuanto a ese tema, yo creo que la iglesia reformada antiguamente estaba un poco a este lado y misschien la iglesia muy carismática al otro lado. Entonces yo creo que esos dos errores se pueden dar con el tema. Entonces yo me acuerdo que muchos hermanos en Chile los escuché decir, Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y me sonó como un tipo de dualismo. Ahí está el enemigo y ahí está Dios, como si están luchando. Hay algunas novelas de los Estados Unidos, de Frank Peretti, y habla que hay una lucha entre demonios y espíritus, y cuando nosotros en la tierra más oramos, los espíritus tendrán más fuerzas y empiezan a ganar. Pero no es la cosmovisión bíblica en ese sentido, como forma de dualismo. Entonces, la cosmovisión bíblica, Dios es el creador, está encima y gobierna todo a eso, alfa y omega, y adentro de este gobierno hay un cierto lugar para el mal.
con todo el misterio, todas las preguntas que rodean este tema, y también el diablo tiene ahí su espacio, pero es un ser derrotado. Para nosotros creyentes puede ser peligroso si nos metemos mucho en su campo, si abrimos la puerta hacia el enemigo, pero es un ser derrotado, entonces Dios está por encima, entonces Él gobierna todo, y por eso sus planes nunca fallan. Entonces yo creo que es un error grande. Y muchos libros van por un lado y otro lado lo niegan. Entonces yo busco más o menos un camino intermedio. Y en esa forma, de alguna manera, pues obviamente es providencial la trayectoria, ¿cierto? Sí, Que correcto, provengas de verdad. una iglesia Sí. presbiteriana, como Sí, decías, muchas correcto. veces Sí. de un extremo, pero que hayas tenido ese contacto con el otro extremo Sí. y poder encontrar aquí Ya. en este libro de Guerra Sí. Invisible una forma más bíblica y más centrada para tratar el tema. Ya, y antes de empezar a trabajar acá, 2019, estuve en Medellín, una conferencia sino la iglesia presbiteriana. Me habían invitado a dar charlas durante las mañanas sobre distintos temas, Espíritu Santo, predicación, y también hablé de batalla espiritual. Lo que pasó que fue durante los recreos, muchos pastores y líderes se acercaron, empezaron a contar sus historias personales. Entonces la doctrina presbiteriana no le permitía hablar mucho del tema, pero tenía sus experiencias, los hermanos también, y pude ser como una puente, eso quiero hacer. Yo siento que es un llamado de Dios. No sé si tengo más tiempo, pero estuve en una conferencia y se acercó un hermano y dijo, ¿sabes que yo tengo una profecía y puedo compartirlo contigo? O una imagen que vio. Yo vi un partido de fútbol, habían dos equipos batallando el uno contra el otro, y yo era el árbitro. Estaba apoyando el equipo A y el equipo B, los dos, dando tarjetas amarillas, incluso rojo, pero ambos equipos. Entonces me veía como un intermedio entre dos campos. Y yo creo que eso es mi misión. Me parece que ese es un llamamiento tan pertinente para nuestros ¿En qué días. sentido, Elizabeth? Porque hay la polarización en la iglesia Sí. de los sectores ultrarreformados Sí. que niegan esa realidad, pero no solamente niegan cuestionan la genuinidad de la fe Verdad. de las personas que vienen del mundo pentecostal Sí. y que viven Sí. más esas realidades, por lo menos las reconocen más. Y por otro lado, me parece que también hay una caricatura desde el lado pentecostal hacia el lado de las iglesias históricas, diciendo, es que ellos no tienen el espíritu, es que ellos no creen en esas cosas. Entonces, un ministerio, un llamamiento a ser el árbitro, que sirve a ambos para que juguemos limpiamente. Porque finalmente somos un solo equipo y eso es diferente al fútbol. Somos el equipo de Dios con distintas funciones y nos acercamos desde distintos ángulos de la cancha, pero necesitamos dejar de caricaturizarnos, reconocernos como parte del cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y celebrar lo que podemos aprender los unos de los otros, con la riqueza de las tradiciones en las que Dios nos muy ha hermoso lo que permitido usted crecer. dijo, porque también en Efesios 3 Pablo habla junto con todos los santos, ¿no? Eso para mí ha sido tan privilegio de poder estar acá, conociendo esta realidad, conversando con alumnos, con líderes de la iglesia, estoy aprendiendo muchísimo. Y tal vez pueda aportar mi granito de apoyo Amén. también. Bueno, ahora hablemos un poquito más sobre los bloqueos creativos. En algún momento, de pronto por cansancio, por mucho trabajo, en el proceso de estar escribiendo, de estar corrigiendo, de estar redactando, ¿sintieron algún bloqueo, sintieron algún momento ganas de abandonar el proyecto? ¿Cómo lo superaron? Yo no, como me encanta enseñar, yo estaba feliz produciendo las cosas para enseñar. Y la cosa linda era, otra vez, recibir de los estudiantes la Y de retroalimentación. pronto en algún tema no Entonces, hubo como el bloqueo de cómo pongo esto por escrito. en la parte, sobre todo, de con cuál corriente porque hay distintas aproximaciones a la comprensión de la gramática. Ujú. Entonces, ¿cuál corriente gramatical yo iba a adoptar para ser coherente a lo largo de todo el texto? Me tomó bastante tiempo, leí muchas gramáticas del español y muchas introducciones a las gramáticas, y por fin llamé a una amiga
que es profesora, es profesora de español, tiene su maestría, enseña todo el tiempo. Y le dije, a ver, ¿qué me recomiendas? Y eso me sacó del atolladero y ella sí hizo el trabajo de editar todas las referencias a la gramática española. Hizo eso en una manera preciosa para ayudarme a ser coherente en la aproximación. Yo tengo que admitir que este bloqueo no lo reconozco tanto. Lo que está en mi mente lo puedo confiar en papel, pues escribirlo no me cuesta tanto. Pero más que nada cuando uno está trabajando en un texto, mejorando, el tiempo dura, uno está a veces cansado de su propio lenguaje, temas, etc. Entonces, si el proyecto dura mucho tiempo, me empiezo a desanimar. No, sí, como una carga. Pero el tema en sí, lo que usted dijo, yo creo que le fascina a uno. Indagando, estudiando, seguir leyendo, no me cansa. Entonces, pero bloqueo no lo tengo tanto en ese sentido. Pero sí, cuando escribo algo, sí está muy claro. Yo necesito siempre 2 o 3 lectores que lean el texto. ¿Qué está diciendo tú? ¿Está muy claro? ¿Cómo entiendes esto? Yo que esta retroalimentación, disculpa, para mí es sumamente importante. Me voy enriqueciendo y afinando. Yo creo que un libro de texto, como tú sabes exactamente lo que tienes que cubrir. No es tanto lo creativo en términos de qué tema voy a tratar. No, uno sabe, una gramática introductoria es esto. Entonces ahí no hay tanta imaginación. ¿Cierto? Y una última, para que cerremos este capítulo, me gustaría que hiciéramos 2 cosas. Una, que con una frase o algo que se menciona en el libro, que diga yo menciono esto en el libro, que invite a las personas que de pronto no han leído, no han estudiado con Griego para Sancho, no han leído Guerra Invisible, los anime a leer y que luego nos recomienden qué parte, qué sección del libro es imperdible. Hay que leerla sí o sí. Yo diría, Luis Esteban, que para mí es importante que todos los hermanos en la iglesia tengan una cierta conciencia acerca de la batalla espiritual. Estamos todos metidos en la batalla espiritual. 1. 2. Uno puede tener ciertas puertas de entrada para el enemigo, porque es algo lo que Pablo dice en Efesios 4, hablando de enojo. Cuando te enojas, entonces no deja caer el sol sobre tu enojo, entonces soluciona el problema antes de que se ponga el sol y no dais lugar al diablo. Y yo trabajo este tema un poco, que uno puede tener cierta apertura en el corazón hacia como puerta de entrada para el enemigo. Entonces todos nosotros podemos tener estas puertas de entrada. Entonces es importante que lo trabajemos, pero sobre todo que en Cristo somos más que vencedores, como dice Pablo. Eso yo encuentro sumamente importante de enfatizar esto. Sí, a la hora de uno entrar en un tema como la guerra, es importante recordar que en Cristo ya somos más que Pero vencedores. por ejemplo, algo sencillo, ¿no? El Padre Nuestro. Y esta oración nos coloca en medio de la batalla espiritual. ¿Qué estamos orando? Señor, venga tu reino, pero no es realidad todavía. Venga tu liberación, tu sanidad, el amor completo. Acá estamos viviendo otra cosa todavía. Entonces esta oración te colocas en medio de la batalla espiritual, es sí o sí. Entonces, cierto conocimiento acerca del tema me parece muy importante, porque si no sabemos defendernos, más vulnerables somos. Está detrás de este libro. Excelente, es una perfecta invitación para que todos lean este libro pues, de Guerra Invisible. Invitaciones para los que son estudiantes de griego o están pensando estudiar griego. Uno no compra griego para Sancho para tener un librito en la biblioteca que sirva, que recolecte polvo. Es un libro de texto, entonces es un libro para estudiar y para hacerlo. Y mi invitación es a usarlo en el espíritu de Sancho, con humildad. Uno no estudia griego para descrestar a la iglesia. Y de todas maneras, con un año de griego, uno aprende lo suficiente para ser peligroso, para hablar de en el griego, para descrestar a la gente cuando no añade nada. O para sentir que uno puede juzgar las traducciones que han hecho los expertos. No, uno aprende lo suficiente para entender los argumentos de los expertos. Pero uno no tiene todavía ni el conocimiento, ni la experiencia, ni las herramientas para uno corregir a los expertos. Número 2, creo que una cosa linda de Griego para Sancho es que al final de cada lección hay una perla exegética que le dice, así le sirve, explica un texto bíblico a partir
del contenido de la lección. No sabía, Porque es muy genial. importante ver, ¿para qué me sirve esto? Sí, claro. Cuando uno está aburrido con las declinaciones y el vocabulario y la morfología y la sintaxis, ¡ay! Y me sirve, mire lo que se puede entender Sí, con claro. esto. Eso Mm, mm. nutre el alma y anima a seguir estudiando. Yo le tengo que confesar, profe, que yo estaba esperando esa respuesta. O sea, para mí esa era la única respuesta. La pista exegética al final. Y también tengo que confesar que como estudiante, cuando yo empecé a estudiar griego para Sancho en el pregrado, yo me saltaba muchas veces la pista exegética, porque yo quería aprender mucho de gramática sobre el idioma. Pero después, cuando lo empecé a usar en las predicaciones en la iglesia y cuando lo empecé a enseñar especialmente, ¿y esto cómo, para qué? O sea, sí, ¿para qué? Y esa pista exegética de cada capítulo alumbra muchísimo. Hermoso. Eso para mí es muy especial de Griego para Sancho. Y lo otro que para mí también es muy especial de Griego para Sancho es, he hecho investigaciones también sobre varias gramáticas, lo que hay en español, y la gran mayoría de las gramáticas de griego lo que hacen como ejercicio son traducciones. Está en un texto, traduzca. Y aquí en Griego para Sancho hay muchísimos más ejercicios, hay muchísimas más formas de practicar el idioma, es mucho más interactivo, aun siendo un texto y uno ya está acostumbrado que lo único interactivo son las aplicaciones y el celular, pero el Griego para Sancho, este libro es muy interactivo y los ejercicios al final son un tesoro para los que estamos estudiando o ya lo estudiamos y no lo queremos soltar y no lo queremos perder, seguir practicando. Entonces, muchísimas gracias por eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar con nosotros, por compartir sobre sus experiencias. Gracias, un placer compartir con Gerrit, casi no nos vemos. Ah, sí, claro, es verdad. Sí, muchas gracias. Sí, me da ganas de tomar el libro, pero ya fue mucho tiempo atrás que tuve que leer, estudiar el griego. Pero sí, las perlas exegéticas, ¿sí? Seguramente esas sí son obligatorias. Así son obligatorias. leerlas. Sí, hay tantas cosas en las escrituras que son entretenidos y muy hermosos para saber. Sí, Bueno, muchas gracias. sí, Gracias. con muchísimo gusto, gracias a ustedes de nuevo por aceptar la invitación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos sintonizando, muchísimas gracias por seguir viendo el podcast. Recuerden que en el Seminario Bíblico de Colombia la teología la construimos en diálogo. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.